Cristo Rey. Esta vocación real es la que da al laico y a todos la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Lamentablemente, se ha dado y se da, y se dará siempre, un falso sentido a esta vocación sacerdotal. Algunos teólogos de la llamada teología de la liberación, como Leonardo Bosch, por ejemplo, él llega a cuestionar y a acariciar la idea, primero, de la ordenación sacerdotal de las mujeres, cosa que va contra la doctrina de la Iglesia. Y además también dice, en ciertas circunstancias en que faltase el sacerdote, él se pregunta si tal vez, no lo afirma, pero no lo niega, contrariamente a la Iglesia, que en esto es tajante, claro está, si los laicos fieles cristianos, en un momento determinado de emergencia, podrían celebrar misa y consagrar el pan y el vino. No se asusten, pero eso es así. Eso lo dice, por ejemplo, Leonardo Bosch en uno de sus libros. Es un falso sacerdocio de los laicos, por supuesto. Es un clericalismo, de alguna manera. Como también ha habido un falso profetismo, como hubo falsos profetas, y los habrá siempre. Como dirá San Pablo, maestros conforme a sus pasiones, que apartarán sus oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Carta a Timoteo. O bien Cristo, dice en San Mateo, capítulo 7, guardaos de los falsos profetas. Siempre ha habido y habrá, pues, falsos teólogos, como falsos filósofos, falsos predicadores, etcétera, etcétera. Recientemente, para poner más que un ejemplo o dos, conocen todos esa fatídica, nefasta llamada hoja de ruta, esa catequesis, hoja de ruta, el número 5, parece mentira, ¿no?, que ha salido de plumas de religiosos, y de una benemérita orden religiosa, llena de errores, de ambigüedades, de mal espíritu, ¿no? Todavía más reciente, un proyecto titulado Palabra y Vida, una interpretación en categorías en clave sociopolítica más que bíblica o religiosa, sobrenatural, de la palabra de Dios, emanada de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, es público, amados hermanos, y uno queda completamente absorto, perplejo. ¿Cómo es posible que se llegue a escribir cosas de esa naturaleza? Siempre ha habido y habrá, desgraciadamente, falso profetismo, mala doctrina, errores, etcétera. De ahí la importancia de la formación del discernimiento, entre paréntesis. Como también una falsa realeza, la de la teología esta de la liberación, tipo Boff, Gustavo Gutiérrez y compañía. Lo mismo, ¿no? Ellos despojan a la Iglesia de la corona de su realeza, que le compete por derecho y gracia de Cristo, su esposo y fundador, para ponérsela a lo que ellos llaman el pueblo, en un sentido dialéctico, pseudodemocrático, hasta de lucha de clases, hasta filomarxista, incluso socialista. Ahora es el pueblo el rey, la Iglesia popular o populista, la Iglesia de las bases, contra la Iglesia de Roma, la verdadera, la única, la auténtica, la del Papa. El odio, el desprecio por Roma, falsa realeza. Lo que ellos llaman despectivamente y con odio y antipatía la Iglesia de la majestad, la Iglesia del poder. Pero por supuesto que la Iglesia es la Iglesia de la majestad y del poder. Si es la esposa, la reina, la madre del Rey, de Dios, Cristo, por supuesto que sí. Y nos sentimos muy orgullosos sus hijos. Que la Iglesia sea la reina de las naciones. La Iglesia es la reina de la majestad de Dios, del poder de Dios que ella refleja, del poder de la majestad de Cristo, nuestro divino Rey. Después de la vocación, digamos dos palabras, esquemáticamente, sobre la
comunión, el misterio de la comunión. Es el dogma de la comunión de los santos, que ya conocemos. También por el bautismo. Todos al entrar en la Iglesia somos Iglesia, y entonces se establece, nace, por así decirlo, la comunión de todos los creyentes, por la cual los cristianos ya no se pertenecen a sí mismos, sino que son propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Esta comunión, dice el Papa y el Sínodo de los Obispos, es el mismo misterio de la Iglesia. La Iglesia es el misterio de la comunión, el cuerpo místico, la comunión de todos los que tienen la misma fe, el mismo credo, la misma doctrina, las mismas leyes, el mismo culto. Esta comunión tiene lugar en la palabra de Dios y en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, del amor, que por ser amor es virtud unitiva, hace de todos uno, una común unión, una comunidad. En este cuerpo místico de la Iglesia, en esta comunión, circula esta sangre o esta savia de la caridad, en este y en el otro mundo, en la Iglesia militante o peregrinante, aquí abajo, y después en la Iglesia purgante y triunfante por toda la eternidad. La Iglesia es el sacramento de la salvación. Cristo dijo: donde hay dos o más reunidos, unidos profundamente en mi nombre, sino no, en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es una comunión o comunidad orgánica, porque es un cuerpo organizado, con diversidad de miembros, de carismas y funciones, todos complementarios los unos de los otros, formando un todo armónico y bello, la Iglesia. Por eso el laico, dice el Papa, no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad. Por eso en la Iglesia hay pastores y hay fieles. Hay ministerios que derivan del sacramento del orden, obispos, sacerdotes, diáconos, y hay ministerios propios de los laicos, de ustedes. El matrimonio, sacramento; la confirmación, sacramento; el bautismo, sacramento. ¿Y cuáles son estos ministerios propios de los laicos? Ejercitar el ministerio de la palabra, accidentalmente en ciertas circunstancias especiales, como contempla el Código de Derecho Canónico en el Canon 230, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo en casos especiales también, dar también la Sagrada Comunión con las debidas condiciones. Esto cuando faltan ministros, sacerdotes o diáconos. Pero siempre por encargo oficial hecho por los mismos pastores, no por propia iniciativa personal, individual. Por eso el Papa, la Iglesia, dice no al clericalismo de los laicos, que es un abuso condenado evidentemente por la misma Iglesia. Lo dice el Papa en la encíclica en el número 23. Hay los dos extremos, ¿no? Digamos, o el sacerdote que se aseglara, se desacraliza y obra como un laico, o bien el laico que se mete a hacer cosas que son propias del sacerdote, cada cual en su lugar y todos unidos